7:15 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Hubo un anuncio del gobierno que se plasmó en el decreto 317 del 2 de julio último, mediante el cual hubo al menos dos decisiones importantes vinculadas con el Banco Público Banecuador. Por un lado, la condonación de créditos vencidos hasta $5,000 y por otro, la reducción de la tasa de seguros de desgravamen. Está con nosotros el presidente del directorio de Banecuador, Magíster Francisco Miño. Queremos conocer cómo se va a proceder con la condonación, el primer tema, de créditos coactivados del Banco Público Banecuador. Buen día. Miguel, buen día, un saludo cordial a toda la audiencia. Primero contarle que este es un proceso del banco. Esto nace con la aprobación de la ley de fomento al turismo y al empleo. En esta ley, que fue aprobada en marzo y promovida por el gobierno, existen dos partes importantes. La una parte es la modificación al Código Orgánico Financiero, que le permite a la banca pública y privada refinanciar operaciones. Y la segunda parte es la modificación al Código Orgánico Administrativo, que le permite a la banca pública, que es la única que tiene la parte coactiva, hacer lo mismo. Entonces, lo que el presidente nos ha pedido, sensible a la necesidad de nuestros clientes que han tenido problemas climáticos, problemas de mercado, problemas relacionados con la seguridad, es precisamente la primera parte, que es la condonación. Este proceso, Miguel, son condonación de operaciones que están dentro del área de coactiva, es decir, que tienen un juicio, que tienen apremio, que tienen medidas cautelares y que en total suman un monto de hasta $5,000, capital, intereses y gastos legales. Estas operaciones automáticamente se borran del banco, es decir, es un proceso automático, el presidente ya lo ha determinado. Y la segunda parte es refinanciar toda nuestra cartera. Es decir, el banco está trabajando en un instructivo para refinanciar tanto las operaciones mayores de $5,000 que están en coactiva como las operaciones normales que están dentro de la cartera de cobranza normal. Esta condonación en el primer tema tiene que ver hasta $5,000, porque habrá casos que dejaron de cumplir con el pago y se suman intereses y multas en este proceso. Exactamente, Miguel, es hasta $5,000, incluyendo todos los gastos que ocasiona. Usted sabe que en un proceso de coactiva, tanto los gastos legales e intereses se van sumando al monto total, entonces es un monto total de hasta $5,000. El banco está trabajando ya en una vez publicado en el registro oficial el decreto, el banco está trabajando en actualizar las bases de datos, eso nos tomará aproximadamente una semana más. Y una vez terminada esta actualización, empezamos a comunicar a los clientes que han sido beneficiarios. ¿Este es un hecho automático? ¿Deben hacer los beneficiarios algún trámite o quienes se enmarcan hasta $5,000 se borra esto? Ningún trámite, es un proceso automático, no se necesita ningún proceso adicional, simplemente es un proceso interno del banco. Ahorita está en la cancha el banco está actualizando sus bases de datos, actualizando los gastos que se han generado hasta la fecha de la emisión del decreto. Con eso estamos listos y comunicamos al cliente. Los comunicamos obviamente a través de mensajes de texto para los que tienen actualizados sus datos, pero buena parte de estos clientes son clientes que están en juicio, es decir, tienen datos desactualizados. A ellos el banco les comunica a través de nuestras 130 oficinas y 170 puntos de atención al cliente a nivel nacional. Si no deben hacer ningún trámite, consecuentemente no tiene costo, ¿cómo lograr que los clientes no se dejen sorprender por personas que pudieran actuar de intermediarios? En eso estamos, Miguel, y gracias también por la oportunidad, porque esto es un proceso de comunicación a la gente. Estamos activados, todas nuestras canales de comunicación, todas nuestras gerencias zonales están con la misma vocería, digamos, para que todos nuestros clientes entiendan que esto es un proceso automático y no tiene costo. ¿Y qué sucede si algún cliente es sorprendido? Lamentablemente no tenemos mucho control de lo que pasa de las puertas del banco para afuera, pero precisamente... ¿Hay algún call center para llamar? Sí, hay algún call center. La gente puede inclusive revisar toda la información a través de la página web. Como le digo, Miguel, una vez que tengamos las bases de datos listos, saldremos con una campaña de comunicación personalizada de cliente a cliente. Pero de todas formas, cada cliente puede acercarse. El banco tiene una cobertura... Miguel, le cuento, es un banco histórico, el banco tiene una cobertura nacional importantísima. Somos un banco de 170 puntos de atención al cliente a nivel nacional. Entonces, cualquier cliente del banco puede acercarse a nuestras oficinas a través de nuestra página web para
preguntar o consultar sobre este proceso. A partir de esta condonación, ¿qué implica lo que hemos leído, el plan de pausa financiera? Esta condonación, Miguel, y ahí sí, gracias por la pregunta, porque es parte de un proceso más grande. El 80% de los clientes del banco son clientes agropecuarios, es decir, que tienen que ver con actividades agrícolas o ganaderas. Y el 70% son clientes de operaciones de menos de $5,000. El banco ha estado enfocado en los últimos años al microcrédito. Estos son clientes muy sensibles a las externalidades que puedan tener, temas climáticos, temas de seguridad, temas de depresión, por más pequeñas que sean de mercados. Y el segundo paso es el refinanciamiento de todas estas operaciones. Lo que el presidente Noboa nos ha pedido como banca pública es que nos sentemos a entender el nuevo flujo de caja del cliente y establezcamos periodos de pago de acuerdo a su capacidad de pago. Esto tiene un efecto importantísimo, Miguel, que obviamente ayuda a nuestros clientes, pero le repotencia al banco para mejorar su estructura. Lo que finalmente el presidente quiere es que el impacto de la banca pública sea más grande. La movilización de fondos a través de la banca pública es una herramienta de desarrollo, Miguel, impresionante y funciona en todo el mundo. Lamentablemente en el Ecuador el impacto es muy pequeño. Para ponerle en contexto, la intermediación financiera en el Ecuador entre la banca privada y las cooperativas suma alrededor de $60,000 millones. Banco Ecuador tiene apenas $1,000 millones de cartera activa, es decir, no llegamos ni al 2% del impacto total de la intermediación financiera. Y obviamente nosotros somos una banca inclusiva, tenemos productos diferenciados, corremos mayor riesgo para desarrollar ciertos segmentos. Y lo que el presidente quiere es que por lo menos en el mediano plazo la cartera de Banco Ecuador se duplique. Y finalmente, la idea general es que el campo de acción de la banca pública y la banca de desarrollo aumente en el país. ¿Y cuántas personas que tienen créditos en estas condiciones de hasta $5,000 se beneficiarán? Son aproximadamente 7,000 familias. Como le digo, el 80% es la relación en qué actividad está en relación a la composición de nuestra cartera. El 80% son agricultores. Y el banco ha asumido una pérdida de $18 millones. 18 millones de las 5,000 familias. Es el monto total que suman estas 7,000 operaciones que se están condonando hasta por un monto total de $5,000. Luego vendrá la reestructuración de la cartera vencida con Banco Ecuador. Por supuesto. Esto tiene dos pasos, Miguel. Hay operaciones, el banco tiene aproximadamente $194 millones en procesos de coactiva, en procesos que han sido notificados y en procesos que están en juicio. Entonces, el punto importante de las operaciones de coactiva es entrar a refinanciar estas operaciones. Esto tiene un tema importante porque lo que nosotros le proponemos al cliente es negociar un nuevo periodo de pagos y levantar medidas cautelares. La coactiva, usted sabe, Miguel, es un proceso de cobranza súper estricto. Normalmente los clientes tienen intervenidas todas las cuentas bancarias. El momento que le depositan por alguna venta o esa persona consigue un trabajo y le depositan su sueldo, a nivel nacional la coactiva retiene esos valores. Entonces las personas que están en coactiva básicamente se desbancarizan porque no pueden utilizar el sistema financiero. Lo que ahora proponemos es que lleguemos con esos clientes a un acuerdo de pagos, levantamos medidas cautelares y seguimos con el proceso normal de cobro. Esto le ayuda tanto a la gente como al banco. El condonar estas operaciones pequeñas también tiene un proceso de eficiencia en el banco, Miguel, porque el banco gasta mucho dinero en contratar un equipo de abogados, en contratar un equipo de abogados externos, en procesos administrativos. Por ponerle una idea, una operación de coactiva, dependiendo del estado en donde se encuentra, puede costarle al banco entre $800 y $3,000. Si tenemos una operación muy pequeña, ¿no es cierto?, de $1,500, esa operación en el mediano plazo puede llegar a $5,000, solamente si sigue sumando intereses y gastos legales. Lo que hemos propuesto dentro de la... ¿Esto sube día a día? Día a día, por supuesto, y cada notificación, cada... ¿Interés compuesto se cobra? Interés simple, pero también se suma, Miguel, cada notificación, cada proceso judicial, cada tema legal que tiene un costo judicial también se va sumando al banco. Esto le permite al banco dejar de cobrar operaciones muy pequeñas que en realidad no las vamos a cobrar, que el banco gasta más de lo que puede recuperar, y concentrarnos con todo nuestro equipo jurídico coactivo en las operaciones más grandes y en las operaciones que tienen garantías reales, que finalmente es donde podemos hacer embargos y va a ser más eficiente la cobranza. En este proceso, señor presidente del directorio de Banco Ecuador, ¿cuál es la aspiración que tienen y en qué plazo?
Este proceso de condenación es inmediato. El proceso de refinanciamiento nos va a tomar hasta finales de año, Miguel. La idea es que este proceso de refinanciamiento obviamente ayuda a nuestros clientes, pero mejora la estructura del banco. Básicamente, este es un proceso que nosotros lo llamamos una reoriginación de cartera. Esto le permite... Miguel, el problema de asumir riesgos en la banca pública es que si tenemos una mala originación de este crédito, finalmente terminamos perdiendo la plata. Y esto es lo que le ha pasado al banco durante los últimos años. Banco Ecuador tiene resultados negativos durante los últimos 4 años. Finalmente tiene una liquidez importante soportada en las inversiones que tenemos con el Ministerio de Finanzas. Pero el problema de ir perdiendo dinero año a año es que vamos perdiendo impacto. La cartera se va reduciendo y tenemos menos impacto en la banca pública. Entonces, este proceso de refinanciamiento va a tomar hasta finales de año, que son 6 meses, entender el flujo de nuestros clientes, pero repotenciarle al banco, es decir, mejorar el nivel de provisiones a través de entender la estructura del cliente y tener la capacidad de poner más créditos en el país. ¿Por qué la condonación hasta $5,000 y no a 10,000 como hemos escuchado algunos planteamientos? Esa es una excelente pregunta, Miguel. La condonación finalmente son operaciones que están provisionadas y castigadas. Es decir, estos $18 millones ya tuvo un impacto financiero en el banco en ejercicios anteriores. Pero nosotros tenemos una esperanza de cobro sobre esos procesos de coactiva. De estos 18 millones, la probabilidad de cobro es muy alta, es muy baja, pero si subimos a $10,000, la probabilidad de cobro cambia. Y nosotros en nuestro presupuesto tenemos ingresos extraordinarios por la coactiva. Si nos vamos hasta $10,000, esto le puede significar al banco, Miguel, $40 millones. Adicionales a los 18 millones, hasta 5,000. No, los $18 millones, digamos, son un monto provisionado. Ya está en el balance, está en el resultado. Estos 18 millones en términos de flujo le representan más o menos $800,000 al banco de impacto este año. Es decir, ese dinero no lo vamos a cobrar. Si subimos hasta los $10,000, eso quiere decir unos 60 millones de operaciones que igualmente siguen provisionadas. Pero el impacto de cobranza, el impacto en el flujo va a ser de $40 millones. Por ponerle un ejemplo, Miguel, el banco tiene un presupuesto operativo, lo que gastamos al año son alrededor de $100 millones. Si perdemos $40 millones de flujo por condonar deudas hasta $10,000, hay que cerrar la mitad del banco, Miguel. Este es el efecto de una decisión así. Entonces, esta decisión, aparte de ser una decisión obviamente sensible a la realidad de los ecuatorianos, es una decisión muy técnica. Es decir, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, porque primero, estas operaciones muy pequeñas le generan mucho gasto al banco. No las vamos a recuperar. Y segundo, hemos puesto un límite en relación a lo que podemos cobrar y a lo que el banco puede asumir como flujo. Recuerde, Miguel, y para las personas que nos escuchan, que el banco tiene un presupuesto autónomo, es decir, el Ministerio de Finanzas, que es nuestro dueño, no nos entrega un presupuesto para la operación. El banco se financia de los ingresos que genera nuestra cartera. Eso es más o menos $100 millones al año. Hay otro tema que hemos revisado a propósito del decreto 317, el mejoramiento de la tasa en los seguros de desgravamen, que por cierto es obligatorio. Este es un tema interesante, Miguel, y simplemente esta nueva administración simplemente abrió el paraguas a que más empresas liciten o participen del proceso de contratación del seguro de desgravamen. Nosotros teníamos un seguro de desgravamen de aproximadamente 1.34% y ahora tenemos un seguro de desgravamen del 0.24%. Esto es un impacto enorme en la tasa final de crédito. Finalmente, el seguro de desgravamen es un seguro de contratación obligatoria para todo tipo de banca y para cualquier segmento, pero impacta directamente en la tasa que el cliente final paga, porque lo termina pagando el cliente. Entonces, bajar casi un punto en la tasa de desgravamen significa un impacto enorme para nuestros clientes. Esto es parte, Miguel, del proceso de transparencia que nos ha pedido el presidente Noboa, es decir, que todos estos procesos de mejora, de transparencia, de ahorro de recursos sirvan finalmente a las personas que son las más necesitadas, que son los clientes de Banco Ecuador. Por cierto, dentro de este tema del seguro de desgravamen, ¿tendrá que cumplirse principios de concurrencia y legalidad? Sí. La contratación ya está terminada, el proceso de compra pública está terminado, existen 2 empresas aseguradoras que están adjudicadas, está dentro de toda la legalidad. También se logró ampliar el periodo de permanencia de 65 a 68 años. Esto quiere decir, por ejemplo, que si alguno de nuestros clientes tiene 63 años
y quiere tener una operación de 3 años. Al final de la operación va a tener 66 años. En las condiciones anteriores no entraba, porque el periodo de permanencia era hasta 65 años. Ahora lo ampliamos hasta 68 años, es decir, estamos generando productos inclusivos para ese segmento de la población que también lo necesita y también sigue siendo productivo. ¿Cuál será el impacto de la reducción de la tasa en los seguros de desgravamen de 1.38 a 0.24? Eso, el impacto más grande lo vemos en nuestra tasa de microcrédito. La tasa de microcrédito que el banco tiene es del 16%. Y a propósito de una tasa... ¿Y la tasa efectiva? Es la tasa efectiva, es la tasa efectiva. Que a propósito, Miguel, es una tasa extremadamente competitiva en el segmento de microcrédito. El sector cooperativismo tiene una colocación en el segmento de microcrédito alrededor del 24 entre el 25%. Entonces la tasa de Ban Ecuador es una tasa competitiva. Nosotros asumimos riesgos. Este impacto en el seguro de desgravamen inmediatamente lo que hace es bajar medio punto en la tasa de microcrédito. En la siguiente semana se va a reunir nuestro comité de tesorería para ya fijar las nuevas tasas en relación a este impacto positivo en el de seguro de desgravamen. Pero somos un banco inclusivo, tenemos la mejor tasa de microcrédito del mercado. Ahora la disposición del señor presidente es que también atendamos el segmento PYME, que es un segmento... el presidente Noboa hizo un ordenamiento de la banca pública. Pausó o eliminó el decreto en el que se fusionaba CFN y Ban Ecuador. Esto tiene un impacto importantísimo, Miguel, porque nos permite a las dos instituciones enfocarnos en lo que realmente somos. CFN se convierte en un banco exclusivamente de segundo piso y Ban Ecuador se convierte en el único banco de primer piso de la banca pública. Obviamente también está CONAFIS, que es la banca de segundo piso para las cooperativas, y el BEDE para la banca de los gobiernos seccionales. Esta decisión del presidente Noboa tiene un efecto importantísimo porque nos permite trabajar ya en presupuestos, en perspectivas de corto y mediano plazo. Y lo que finalmente se quiere es que la banca pública tenga mayor impacto en la sociedad. ¿Qué coberturas ofrece la póliza por la tasa de desgravamen? Es la cobertura por el fallecimiento. Básicamente hay coberturas adicionales por gastos exequiales, depende del tipo de crédito y la tasa a la que lleguemos, pero básicamente es un seguro de desgravamen. En el momento que el beneficiario del crédito fallece, este seguro cubre la deuda por el saldo que queda por pagarse. Usted señalaba, señor presidente del directorio del Ban Ecuador, que han sido seleccionadas aseguradoras. ¿Cómo el cliente debe elegir a cuál empresa adherirse? Depende del producto. Ese es un proceso inmediato del banco, pero el cliente también puede solicitar que el banco califique su propio seguro. Esto no es muy común porque estamos hablando de clientes de microcrédito, pero digamos, si el seguro, nuestras compañías aseguradoras que han sido calificadas para este proceso son Ecuatoriana Seguros y Alianza Seguros, pero si el cliente tiene un seguro adicional con cualquier otra aseguradora, tiene incluido su seguro de desgravamen en un seguro de vida, el banco también lo puede calificar. ¿Qué otros productos financieros está ofreciendo Ban Ecuador? Ban Ecuador, Miguel, tiene un enfoque demográfico. Si nosotros entendemos que en el Ecuador el segmento poblacional más joven es el segmento más alto de la población, es decir, estamos hablando entre personas de entre 25 y 35 años, que normalmente son profesionales jóvenes que no tienen mucha experiencia, que no han tenido una experiencia laboral importante. Y el otro segmento importante es la mujer rural. En el segmento de profesionales jóvenes o de gente joven tenemos un producto súper interesante que se llama Joven Emprende, que lo estamos repotenciando. Y básicamente es un producto inclusivo para que un profesional recién graduado que tenga su título registrado en el Senacid converse con nuestro equipo comercial, exponga su plan de negocios y nosotros instrumentemos un producto de crédito. El otro segmento importante, Miguel, es el tema de la mujer rural. Usted sabe que el gobierno ha lanzado y ha impulsado el sello Violeta, que es una política gubernamental de género en favor de las mujeres. Y nosotros que atendemos principalmente el sector rural y el sector agropecuario, adaptamos este sello para beneficiar a mujeres rurales. Esto es un producto interesantísimo que lo trabajamos con el Ministerio de Agricultura. Hay un proceso de capacitación previo para que el sujeto de crédito sea un sujeto de crédito más interesante para el banco. Ese proceso de capacitación lo genera el Ministerio de Agricultura y nosotros entramos a financiar esa
ese operador, esa persona. Y el otro punto, Miguel, el banco está entrando en un proceso de finanzas sostenibles. Esto es un proceso para captar fondos climáticos, que son fondos que están alrededor del mundo y que están dispuestos a financiar operaciones sostenibles. El banco está entrando junto con los multilaterales con un apoyo grandísimo de asistencia técnica en un proceso de hacer un catálogo de actividades sostenibles y levantar fondos para financiar estas operaciones. Le pongo un ejemplo, nosotros en la Amazonía tenemos un producto financiero que se llama Libre de Deforestación. Es un producto que financia ciertas actividades para ciertos sectores. Por ejemplo, financiamos ganadería sostenible, financiamos palma sostenible, garantizamos que estas operaciones a través de una certificación de tercera parte sean sostenibles y conseguimos un fondeo para estas líneas de crédito. Estamos en un proyecto para este producto que ojalá hasta finales de año llegue a $200 millones para inyectar a estas operaciones que tienen prácticas sostenibles. Es decir, estamos buscando esos fondos que pueden apoyar estas prácticas sostenibles y es perfecto para el Ecuador, Miguel, porque Ecuador es un país lleno de biodiversidad. Entonces estamos en el lugar perfecto para trabajar en este tema de finanzas sostenibles. ¿Y cómo se ha simplificado el acceso a un crédito? Este ha sido uno de los problemas en el pasado por los requisitos que se plantean. Más que los requisitos, Miguel, es el proceso operativo de la solicitud y el proceso de crédito. El banco, ya hay que reconocerlo, sigue siendo muy manual. Es decir, el proceso de crédito es una solicitud que tiene que ser firmada, que tiene que entregarse en nuestra oficina. ¿No cómo hacer en línea? No hay cómo hacerlas. Hemos conseguido que la Corporación Andina de Fomento, la CAP, nos haga un préstamo a largo plazo de $20 millones para reestructurar todo el proceso tecnológico del banco. Esto incluye la originación de crédito. Lo que usted menciona es lo que hay que hacer, Miguel, es decir, hacer la originación en línea o una parte de la originación en línea, es decir, evitar que el cliente tenga que hacer todo ese proceso y la solicitud de créditos llegue directamente a nuestra fábrica de crédito. No dejar ese proceso de originación y de criterio en nuestras oficinas por el volumen de trabajo que pueden tener. Digamos, en algunos procesos la priorización no depende necesariamente del oficial, sino del volumen de trabajo, y eso es porque el proceso es demasiado manual, Miguel. Entonces, esta es una excelente noticia. Estamos trabajando en modernizar el banco desde la parte tecnológica, en juntar toda la información que tiene el banco y hacer un proceso de análisis de crédito ya muy tecnológico. ¿Y cómo se desarrollan los procesos para impedir el desvío de créditos que pidieron originalmente para un tema y pudieran desviarse? Es complicado, Miguel. Nosotros, digamos, la principal, digamos, herramienta que tenemos para eso es los procesos de educación financiera. Es decir, capacitar a nuestro cliente en el impacto que puede tener un préstamo en su operación. Porque finalmente, eso es lo que finalmente hemos identificado que les falta a nuestros clientes. Digamos, la educación financiera en el proceso de manejar un presupuesto, relativamente ya los ecuatorianos la tenemos cubierta, digamos. Hay ecuatorianos súper recursivos que manejan su presupuesto con valores de ingresos muy bajos. Pero cuando se enfrentan a un producto financiero, no entienden el producto financiero, o sea, no entienden el impacto que puede tener la tasa, no entienden que pueden solicitar un periodo de gracia, no entienden que pueden refinanciar la operación, no entienden que si entran en un proceso de coactiva es un proceso complicado de cobranza. Entonces, el banco tiene un equipo en territorio desplegado a nivel nacional, son aproximadamente 35 personas que hacemos educación financiera. Sentamos a los clientes del banco y a los que no son clientes del banco a explicarles cuál va a ser el impacto de un financiamiento en su operación, por más pequeña que sea. Esto nos permite que el cliente piense dos veces en tomar la operación, es decir, no va a ir al banco a pedir porque necesita pedir. Y usted sabe que en una operación de microcrédito, a pesar de que estamos obligados a hacer una visita de campo, evaluar de forma muy analítica un plan de negocios no es posible. En operaciones pymes sí, pero en operaciones de microcrédito no. Entonces, la herramienta más poderosa que tenemos ahora es la educación financiera. Es un proceso que el banco lo ha venido haciendo, ahora lo estamos repotenciando, le estamos añadiendo factores de sostenibilidad a esta educación, para que el cliente entienda cuál va a ser en realidad su impacto al tomar un crédito. Claro, esto es importante, y no solo en Ban Ecuador, sino en general en el país, la educación financiera, que se entiendan principios básicos, fundamentales, como no se puede exceder el gasto sobre los ingresos.
Por supuesto, Miguel. Mire, nosotros un punto focal para nosotros, le comentaba, son las mujeres. Las mujeres rurales son las que administran el presupuesto de la... ¿Y manejan mucho mejor? Manejan, por supuesto, mucho mejor. Pero tenemos todavía barreras. Por ejemplo, los bienes están a nombre de los hombres. Claro. Y a veces las mujeres no quieren involucrarse. O no les dejan, que eso es peor en realidad. Las operaciones están a nombre de los hombres, están a nombre de sus esposos. Para una operación de crédito normalmente se pide la firma de las dos personas, es decir, esposo y esposa. En nuestro producto de crédito... Claro, va y firma y después se desentiende del crédito. Exactamente. Exactamente, las mujeres rurales en realidad son mejores pagadores, administran mejores los recursos, pero tenemos que trabajar en empoderarles a través de que conozcan exactamente cómo funciona un producto financiero. ¿Y cuál es la situación del banco en general, Ban Ecuador? En general, yo la podría describir, Miguel, como una situación estable pero complicada. Estable porque finalmente el banco tiene liquidez. Nosotros tenemos unos 1.500 millones de dólares en activos financieros que respaldan unos 1.200 millones de dólares en pasivos financieros. Tenemos captaciones por 800 millones de dólares que están completamente cubiertas. Es decir, eso nos permite ir creciendo en captaciones. Recuerde que nosotros somos un banco de cobertura nacional y estamos trabajando en que la gente crea en el banco y deposite sus dineros en el banco. Y por eso garantizamos la liquidez del banco. Pero sí tiene un problema estructural, Miguel, y es lo que le comento. El banco ha ido perdiendo, ha tenido resultados negativos durante los últimos 4 años. La cartera del banco ha disminuido desde el 2019, que llegaba casi a 2.500 millones de dólares, ha disminuido a 1.000 millones de dólares actualmente. Esto tiene un problema operativo, Miguel, que al ser una estructura grande, nosotros necesitamos recursos para financiar la estructura. Con una cartera tan pequeña, casi estamos al límite. Es decir, cualquier reducción de la cartera en lo que viene le va a obligar al banco a cerrar oficinas o finalmente cerrar puntos de atención y finalmente concentrarse en oficinas en las ciudades principales. Que ha sido uno de los fuertes, la ubicación en las 24 provincias. Miguel, Ban Ecuador está en las principales plazas centrales de todas las ciudades. Si usted se va a La Tacunga, en la esquina de la plaza central está Ban Ecuador. Si usted se va a Cuenca, en la esquina de la plaza central está Ban Ecuador. Y esa es la fortaleza del banco. Y esa fortaleza no se puede perder, es un banco histórico, Miguel. El banco ha operado desde hace muchísimo tiempo y la gente cree en el banco. Tenemos clientes súper tradicionales, por ejemplo, las congregaciones religiosas son clientes nuestros, porque han estado toda la vida al lado del banco y saben que el banco no va a quebrar. Pero la situación, digamos, es estructural. Si el banco no mejora sus números, no puede mejorar su nivel de cartera, y si no mejoramos el nivel de cartera, vamos a tener que ir decreciendo poco a poco, cerrando oficinas, y es lo que precisamente el presidente no quiere. Es decir, hay que crecer en el impacto, hay que crecer en cartera. La liquidez, como usted mencionaba, es importante, pero también la situación de sostenibilidad y el aspecto previsional también es fundamental en el sostenimiento en el tiempo. Sí, por supuesto, Miguel. Recuerde que la banca pública también está regulada por la ley de orgánica financiera, es decir, nosotros estamos bajo el paraguas de la banca pública, de la banca privada. Nosotros, por ejemplo, ponerle un ejemplo, nuestro nivel de provisiones o el cálculo de provisiones que tiene que hacer el banco para responder sus obligaciones tiene la misma metodología que una banca privada. Es decir, la estructura del banco es importante, la solvencia es buena, pero tenemos un problema, digamos, de mediano y largo plazo. Es un problema estructural. No podemos financiar una operación de un banco tan importante con una cartera tan pequeña. ¿Y cuál es el número de clientes que tiene hoy el banco? El banco tiene en cartera de crédito aproximadamente 350,000 clientes, Miguel, y a eso hay que sumarle clientes que solamente utilizan nuestros servicios de depósitos, cuentas, que son unos entre 50 y 80,000 clientes. Estamos hablando de 400,000 clientes 450,000 clientes tiene el banco. Pero Miguel, nosotros somos, por ejemplo, pagadores del bono de desarrollo humano. Y nosotros originamos operaciones de crédito para el bono de desarrollo humano. Es decir, las personas que son beneficiarias del bono y tienen un historial, nosotros tenemos un producto de crédito entre 800 y 1.500 dólares que le entregamos a la persona y nosotros retenemos como pago los valores del bono. Eso hace que la cobertura de clientes del banco llegue por lo menos a 1.500.000 personas ecuatorianos que tienen alguna relación con Ban Ecuador. ¿Cuál es el número actual de quienes reciben el bono de desarrollo humano?
Aproximadamente unas 500,000 personas, Miguel. Recuerde que el bono no es exclusivo de pago en Banecuador, está abierto a la, digamos, a la banca en general. La ventaja de Banecuador es precisamente su cobertura, es decir, nosotros tenemos una oficina en Gualaquiza, Miguel, donde no hay una banca privada. Tenemos oficinas en Esmeraldas, donde la mayoría de bancas privadas por los temas de seguridad salió. Nosotros seguimos operando ahí, obviamente, con todas las medidas del caso. Pero es la presencia del Estado como banca. ¿Cuál es el nivel de cartera vencida que tiene Banecuador? En este momento estamos en un nivel de cartera vencida del 23%. Es un nivel muy alto, en realidad. Nuestro plan con... ¿Y no se reduce? ¿Es una complicación en el tiempo? Por supuesto, porque finalmente lo que pasa es que este nivel de cartera vencida sigue mermando el tamaño de la cartera. Eso es básicamente lo que pasa. Pero nuestro plan a finales de este año es llegar a una cartera vencida de por lo menos entre el 15 y el 17%. Esto está basado precisamente... Ahí está incluido con la condonación de hasta $5,000. Exactamente, y con el refinanciamiento de operaciones. Esto nos permite, digamos, que teníamos una operación vencida 180 días, 120 días, refinanciarla, hacerla una operación con una provisión más baja y ponerla al día. Entonces, este proceso que el presidente Noboa nos ha pedido hacer es un proceso de apoyo al cliente de Banecuador, pero de apoyo al banco principalmente. Lo que el gobierno quiere es que el banco sea un banco más fuerte y que el impacto sea más grande. ¿Y cuál ha sido la respuesta frente a las políticas que están administrando en Banecuador? Digamos que en el tema de condonación es un proceso que obviamente ayuda a la gente. Hemos tenido muy buena respuesta. Y el otro proceso lo vamos a seguir viendo en el transcurso del tiempo, Miguel. La administración nueva del banco, yo tengo 3 meses en el banco, hemos estado trabajando este tiempo para este plan de refinanciamiento y esperamos que la respuesta sea importante. Resultados bien tangibles los vamos a ver a finales de año, Miguel. ¿Cuándo se cierre el ejercicio? Cuando se cierre el ejercicio y cuando se cierre todo este ejercicio de reestructuración que nosotros estamos planteando y que nosotros estamos trabajando de cliente en cliente. Además de la condonación hasta $5,000 de deudas, ¿cuál será el peso en la reducción de la tasa de seguros de desgravamen? Es el medio punto en nuestro producto de microcrédito, es decir, podemos hacer del 16, podemos bajar al 16.5. Esto ¿Del 16 al? Al 16, al 15.5. Ya. Esto ya lo será efectivo los siguientes días. Estamos esperando, la contratación del seguro fue hace unos días nada más. Estamos esperando que nuestro comité de ALCO, que es nuestro comité que regula las tasas, se reúna para fijar estas nuevas tasas. Aun cuando ya han sido seleccionadas las aseguradoras. Sí, el proceso ya está activo, ya está operando. Como usted sabe, Miguel, y usted lo menciona, las aseguradoras están operando. Esto es parte de la política de banca pública inclusiva, Miguel. Aumentar la cobertura del seguro de 65 a 68 años permite mantener la inclusión de la población mayor, de los adultos mayores. Segundo, la reducción de la tasa es un proceso inclusivo para cualquier proceso productivo en el Ecuador. El presidente del directorio de Banecuador, Magíster Francisco Miño, en la revista de Opinión Democracia. Muy amable su presencia. Miguel, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. 7:48 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos. Tenemos previsto diálogo con el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, doctor Germán Rodas, temas de interés sobre el contrato de construcción de la nueva cárcel en Santa Elena. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Porque sabemos de la importancia de una sonrisa, en Dentaláser contamos con equipos de tecnología láser que ayudan en todos los tratamientos odontológicos. Desde una calza, sin dolor, sin aguja, sin turbina o blanqueamientos dentales con lámparas Zoom que garantizan resultados inmediatos. Dentaláser, más de 35 años innovando para tu bienestar. www.dentaláser.com.es. Visítanos. Este juguete ya es tuyo, porque en Chery mantenemos el 12% del IVA para que nada detenga tus sueños. Llévate ya tu Tigo 4 Pro a casa con toda la potencia, seguridad, diseño y confort. Potente